Pero ya tenemos nuestro siguiente invitado, está en la línea telefónica, el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa. Y bueno, pues hay muchísimos temas que comentar. Hace un ratito estábamos hablando de este tema de los puentes fronterizos con Sergio Madero Villanueva, pero también pues hay muchas cosas que el propio Juan Carlos Loera de la Rosa nos puede comentar de lo que ha hecho el gobierno federal en Chihuahua y sobre todo la experiencia que le deja el haber estado 2 años como delegado de la Secretaría del Bienestar y representante del gobierno federal, que ha visto reflejado en un libro que se llama Caminando por Chihuahua. Este sábado fue la presentación y me gustaría que abordáramos ese tema, Juan Carlos, si me lo permites, además de otros temas de carácter político. Pues cómo te fue con esta presentación y cómo podemos conseguirlo para que la gente se entere de lo que has estado recogiendo en estas experiencias que se transforman ya en esta obra. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Un saludo con gusto a todo el auditorio y muy agradecido por darme la oportunidad de seguir en contacto con la gente. Mira, antes de entrar lleno a la pregunta que me haces de Caminando por Chihuahua, escuché que estuvo Sergio Madero previamente hablando. Yo ahorita estoy en la Cámara de Diputados y bueno, no tengo acceso a la transmisión. Me separé un poco en un momento de la curul para atender la llamada. Bueno, en primer lugar, desearle a Sergio Madero, si todavía está escuchando la transmisión, que esté bien de salud. Tengo entendido que estuvo un poquito delicado. Y bueno, con todos los deseos sinceros de que esté bien de salud él y su familia, al director del Comité de los Precios Internacionales. Si de eso habló, a mí me parece que es muy oportuno yo también poder expresar mi opinión. Ha habido y esto tiene mucho que ver también con el presupuesto, que ojalá nos dé tiempo para poder abordar mi opinión. No ha reconocido el gobierno del Estado de ninguna manera que ese es un recurso federal. Hablan mucho de que el gobierno federal no le entrega dinero a los chihuahuenses. Bueno, en primer lugar, el reclamo debe ser más puntual, que se le bajaron los recursos al gobierno del Estado. Eso no quiere decir que se le bajen los recursos a los chihuahuenses. Como tampoco quiere decir que el dinero que agarra el gobernador o que agarra el gobierno del Estado vaya para los chihuahuenses. Eso no es cierto. O sea, ellos crean un eufemismo con que le rebajan el dinero al presupuesto del Estado, que pues eso es producto de una ley de coordinación fiscal que tiene que ver con una fórmula, y lo trasladan a los chihuahuenses. Me acordé como cuando los productores de allá de la región centro-sur decían que ellos eran los agricultores y los campesinos y las campesinas de Chihuahua, también usándolo también como un eufemismo, lo de campesinos y campesinas, a nombre de todos los chihuahuenses. Ahí está haciendo lo mismo, pero bueno, volviendo al tema del fideicomiso de los puentes fronterizos, es dinero federal, es dinero que le está concesionado originalmente la lucha fue de parte de uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Ciudad Juárez, de alcalde Francisco Villarreal, que incluso llegó a parar a la cárcel por defender que los recursos, los ingresos de los puentes, para ir al paso, ¿no? Los puentes fronterizos son cuando la gente paga para ir al paso, que se quedaran en Juárez. Y fue una extensa lucha que finalmente en el gobierno de César Duarte, pues se queda el gobierno del Estado con ese dinero, cuando deberían de administrarlo, en este caso pues el municipio de Juárez, ¿no? En el mejor de los casos. Y Corral, cuando fue candidato a gobernador, pues le prometió muchas cosas a Juárez, le prometió muchísimas cosas a Juárez, pero no ha cumplido con que esos recursos vayan efectivamente para las necesidades de los juarenses. Ahora bien, yo no estoy seguro si Sergio Madero les confesó que dejaron comprometidos todos los ingresos de los puentes fronterizos por los siguientes 25 años. O sea, endeudaron, al igual, a mí no quiero que César Duarte, con las carreteras, ahora lo endeudaron por 25 años con los ingresos de los puentes fronterizos. O sea, no le dan posibilidad a los siguientes gobiernos que actúen con más responsabilidad, desde luego, porque ya el fideicomiso se quedó únicamente para pagarle el sueldo al presidente, al director y a los funcionarios, pagar la renta
de los locales y vamos a ver si les alcanza para lo que están obligados en este fideicomiso, que es darle mantenimiento a los puentes internacionales. Pero ustedes ven las obras que ha hecho el gobierno estatal con este dinero, con este préstamo, y en ninguna le dan crédito al gobierno federal. Le ponen gobierno del Estado, cuando ni siquiera es el gobierno del Estado. Es un fideicomiso de una concesión que el gobierno federal les está entregando. Entonces, pues la verdad es de que no se cansan de abusar, y de engañar a la ciudadanía. Aquí, insisto, lo más delicado es de que endeudaron a los próximos gobiernos, bueno, a todos los juaneses por los siguientes 25 años. Cuando digo que es dinero federal, les voy a poner un ejemplo, y que se queda en Juárez, producto de una lucha municipalista. Es como si el dinero de la caseta de Saucillo, de la cartera en Saucillo, fuera todo invertido en Saucillo. ¿Sí? Obviamente el gobierno del Estado no hace eso. O que si la caseta de Sacramento, todo el dinero se quedara para el municipio de Chihuahua o para la comunidad de Sacramento. Bueno, en Juárez eso ocurre con los puentes internacionales. Esos puentes originalmente quien tiene la jurisdicción es Caminos y Puentes Federales, pero le otorgó una concesión la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al fideicomiso de puentes fronterizos. Ahora bien, bueno, retomando el tema, gracias por hacer la pregunta acerca del libro. El pasado sábado tuve el honor, el privilegio de que el doctor Víctor Orozco, quien es un reconocido historiador aquí en Chihuahua, es quien puede narrar actualmente mejor la historia de nuestro estado, pero que también ha sido de los principales baluartes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Un gran académico presentó el libro, lo comentó, le agradezco mucho porque hubo buenos comentarios de parte de él, que un académico como Víctor Orozco haga buenos comentarios de un texto, bueno, quiere decir que sí aporta algo este libro, el cual es una narrativa que yo empecé a escribir desde hace algunos años, borradores, en el que describo la convivencia, las vocaciones, las necesidades, las propuestas, algunas circunstancias muy características de las comunidades en el estado de Chihuahua y de las cabeceras municipales. No me fue posible describirlas a todos, al menos todos los municipios, que son 67, por cuestiones de espacio, ¿no? Hubiera sido un texto muy grande. Este es un libro de aproximadamente 136 páginas. Entonces, seleccionamos algunos característicos de cada región. Ciudad Juárez en el norte, en el noroeste, también norte-noreste, Ascensión, acá Anáhuac, la comunidad de Anáhuac, cerca de Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua, Delicias, y algunas comunidades de la Baja Tarahumara, como Gorogachi, Guasapares también, y también hablamos de Guadalupe y Calvo. Y pues bueno, antes este libro tiene un parteaguas, que es antes de que el gobierno de la Cuarta Transformación llegara a trabajar en Chihuahua, es decir, antes del 1 de diciembre del 2018, y todo el activismo que yo tuve como coordinador del presidente López Obrador, como enviado del presidente López Obrador en el estado de Chihuahua, desde el 2016. Pero antes algunas andanzas que también tuve por el estado de Chihuahua y algunas experiencias que narro en la convivencia que tuve con el presidente López Obrador desde el primer día que hablé con él, que fue en Ciudad Juárez, en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Y bueno, pues tu servidor, como tú sabes, soy migrante, vivido en Estados Unidos mucho tiempo, allá he trabajado desde 1996, y en el 2012 llego yo a Ciudad Juárez junto con un grupo de académicos, de profesionistas, de trabajadores agrícolas y de obreros a apoyar al presidente López Obrador en 2012. Entonces, a partir de ahí empieza a narrar las diferentes visitas que he hecho por el estado de Chihuahua, ¿no? Hay algunas narrativas, ¿no? Como esta a mí me gusta mucho contar de cómo hay comunidades en el suroeste del estado de Chihuahua
que parecieran más sonorenses y sinaloenses que chihuahuenses, debido al abandono que ha sufrido por parte de los gobiernos estatales. Es decir, no hay presencia del gobierno del estado en aquellas comunidades, entonces ellos están muy apegados a Sinaloa y a Sonora, tanto así que hay algunas como Gorogachi en el municipio de Chínipas, que cuando yo fui hace algunos años, estaba la comunidad casi despoblada, ¿no? Había, no sé, 10, 12 adultos mayores únicamente viviendo, muy poca gente, y ahora que volvemos, una vez que se implementó el programa Sembrando Vida, vemos que ya hay niños corriendo por las calles, matrimonios jóvenes que están trabajando en sus tierras, ya las tiendas abiertas, algunos talleres mecánicos, empieza a haber actividad, porque la gente volvió a Gorogachi gracias al programa Sembrando Vida, que le ha dado empleo a las personas, es decir, un ejemplo de una Juan transformación Carlos, social y productiva. si me permite, nada más vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos un poquito atrasados con el corte. Si me permites un minutito, regresamos contigo y para dar también pie a la participación de mis compañeros que están en Juárez y en Parral y que hay temas que nos gustaría comentar contigo. A veces es difícil que alcance un solo programa para esto, pero bueno, vamos a la pausa, regresamos un momento más. Estamos conversando con el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa. Bueno, pues tratando de optimizar el tiempo, tenemos en la línea telefónica al diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa. Estamos conversando acerca de su publicación reciente del libro Caminando por Chihuahua, el cual pues ya ha caminado bastante y lo acaba de explicar en esta primera parte de la conversación. Pero tengo en la línea también a mi compañero Jesús Quiñones Caso. Adelante, Jesús Quiñones. Gracias, Guillermo. Qué gusto saludar al diputado Juan Carlos Loera, de andanzas amplias aquí en el Estado debido a su cargo en el bienestar. Y en ese contexto ha escrito el libro que, si me lo permite, independientemente no conozco el contenido, lo felicito. Cada apuesta que se hace a una editorial es digna de felicitarse en estos tiempos. Sobre el libro quisiera preguntarle qué cantidad de libros hizo, cómo los está distribuyendo, qué costo tiene, todos los datos técnicos que debe de saber un lector hasta para saber dónde adquirirlo. Y una segunda pregunta que tiene que ver con el mar de los números y de los presupuestos que se manejan y a veces se utilizan de mala manera para desinformar. Y en ese contexto, usted acaba de mencionar que se acaba de aprobar el presupuesto federal y que efectivamente hay menos dinero para que lo maneje el Estado, pero no para los chihuahuenses. En el caso de la dependencia que usted manejó en el Estado, la del bienestar, ¿cuánto es el presupuesto que se ejerció hasta este 2020 y cuánto vendrá para el 2021? Bueno, Jesús, muchas gracias por sus comentarios acerca del libro. Sí, efectivamente, pues cuando uno traduce la experiencia vivida a las letras, pues no es una tarea fácil, ¿no? No es tan fácil que muchos no se atreven a hacerla, aunque pudieran aportar muchísimo, ¿no? Muchísimas experiencias una vez traducidas a las letras. Yo tengo ya cerca de 8 años escribiendo para el diario de Juárez, el diario de Chihuahua, y recientemente para el Heraldo y también para el periódico Regeneración. Escribí anteriormente, entonces, y eso ha sido habitual cada semana o cada 15 días. Y bueno, pues es algo que de alguna manera se me da y lo disfruto mucho. Mira, yo hice un contrato con una casa editorial en el mes de febrero y les cedí todos los derechos del libro. Y bueno, pues yo recibiré pues un 10% de las regalías del libro, que va a costar aproximadamente 300 pesos. Este libro desconozco pues el número de ejemplares que se van a imprimir. Sí sé que va a haber parte también de la comercialización en línea. Creo que ya está vendiéndose en línea o estará a punto de venderse, ya todo lo demás términos que tienen que ver con la
con la difusión, con la propaganda, pues no estoy enterado. Lo que hice fue escribir el libro, entregarle los derechos, y con ello, bueno, pues estoy muy agradecido, porque como es el primer texto que escribo, pues no es fácil también encontrar quien lo publique, ¿no? Es medio complicado, entonces estoy muy agradecido con ellos. Y lo que tiene que ver con la siguiente pregunta, con lo que tiene que ver con el presupuesto, mira, para que no se nos vaya el tiempo, creo que merece una explicación muy amplia para desenmascarar las mentiras que está diciendo el gobernador y los diputados del PAN. Pero a tu pregunta concreta, el presupuesto de los programas no se maneja en las delegaciones, es decir, no llega el dinero con el delegado o con los encargados de los programas en cada estado y luego ya ellos lo administran y lo reparten. No es así. Es un presupuesto global por programa, por secretaría, y luego ya cada secretaría hace su presupuesto. Y según el estimado que hay de beneficiarios de los programas que se aplicaron en este año, en el 2020, serán aproximadamente unos 9.600 millones de pesos los que quedan invertidos en Chihuahua en el 2020. Y bueno, este presupuesto se repite, no presupuesto, sino esta cantidad de recursos, porque insisto, el presupuesto es para todo el país en los programas, no es por estados. Pero esta asignación de recursos para Chihuahua, para los habitantes de Chihuahua, beneficiarios, se repite con un aumento a las pensiones de personas con discapacidad y las pensiones del adulto mayor. Estos van a tener un aumento mínimamente equiparable a la inflación. Van a caer en 2.700 pesos las pensiones. Este año eran de 2.620 pesos. Entonces, sí se amplían otros programas como el de los microcréditos y el de las tablas para el bienestar, que es dinero que se le otorga, que apoya a los pequeños y micros empresarios. En el presupuesto 2021 se incluye una cantidad suficiente de recursos para apoyar a aquellos micros y pequeños empresarios que están sufriendo por la pandemia. Muy bien, vamos ahora con Ricardo Chávez Carvajal hasta Ciudad Juárez. Gracias, Guillermo. Un saludo con mucho gusto a Juan Carlos Loera de la Rosa, actualmente diputado federal. Un tema muy sensible, Juan Carlos, el tema de la seguridad. Ahora en conferencia de prensa, el consejero jurídico del Estado informa que tras la interposición de la controversia constitucional, le pidieron a la Corte como medida provisional urgente siente a las autoridades federales en las mesas de seguridad, un rompimiento que se da hace ya algún tiempo precisamente por el problema del agua. Sí, ¿y cuál es la pregunta, Ricardo? ¿Acataría el gobierno federal regresar a las mesas de seguridad con el gobierno del Estado? A ver, mira, volviendo al tema del presupuesto, se ha dicho que se elimina el recurso del Fortasec, que era un fondo de aportaciones a los municipios directamente, se entregaba a las administraciones municipales para el equipamiento de sus cuerpos de seguridad, de las policías municipales. Sin embargo, fue un fracaso ese programa a nivel país. Tenemos que el 75% de los municipios en el país que recibieron dinero del Fortasec no transparentaron su ejercicio, no rindieron cuentas claras, y bueno, se asume que en el 75% hubo actos de corrupción y un gran subejercicio en algunos otros municipios, como el de Guanajuato. Fíjate, Guanajuato, que es uno de los municipios que en el 2020 tuvieron más homicidios dolosos, o a lo mejor el número 1 de homicidios dolosos, tuvo un subejercicio en el Fortasec. No ha servido de mucho este fondo para proveer de seguridad a los habitantes de los municipios. Incluso yo me atrevería a decir, y voy a decir algo que es fuerte y que les va a calar, porque es una realidad, yo lo he visto en el territorio, que hay muchas policías municipales que están al servicio del crimen organizado. En Chihuahua, no estoy hablando de otros estados, en Chihuahua. Y bueno, pues están recibiendo dinero
para moverse, ¿no? Una estrategia muy dispersa. No dudo que hubo buena voluntad en ese fondo, pero es muy disperso, nada estratégico. Entonces ahora ese dinero se dirige a la Guardia Nacional, se dirige a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que de ahí partan estrategias coordinadas con los municipios y también con los gobiernos estatales, pero que parta de un mando central, no me refiero central al centro del país, ¿no? Sino de autoridad central que tenga jurisdicción en todo el estado de Chihuahua, como la Guardia Nacional, como la misma Secretaría de Defensa Nacional, y no que se dispersen los municipios. O sea, sí hay apoyo, sí hay dinero para la seguridad. Lo que se eliminó fue un fondo, un programa que no estaba funcionando, que se le entregaba a los presidentes municipales. Entonces ellos se quejan, no, es que dejan sin dinero a los municipios. A ver, no, se deja sin dinero de un programa a los presidentes municipales que hacen mal uso de este recurso, pero no para la gente. Ahora se va a entregar a la Guardia Nacional para equiparla, para que siga creciendo esta gran institución. Y desde luego, ya llegando a tu pregunta, pues es necesaria la coordinación. A mí me parece que la mesa debe estar compuesta por autoridades estatales y autoridades federales, desde luego, que estén los encargados de la política de bienestar, que atiendan las causas de la violencia. Pero eso puede suceder únicamente cuando una parte, bueno, cuando todas las partes, pero principalmente en el caso de Chihuahua, la parte que llamó al desorden, que llamó al rompimiento del Estado de Derecho, que violentó la ley, a mí me dio, bueno, una gran sensación de impotencia cuando vi que Javier Corral le contestan a Salinas Pliego que en Chihuahua se respetan las leyes. Pues ¿cómo? Pues el primero que hizo violentar la ley fue el gobierno del Estado con los funcionarios agitando en el tema del agua, en el tema de la... Bueno, todavía dicen que el agua es de ellos. O sea, todavía insisten violentando la ley de agua nacional y los tratados internacionales. O sea, lo que puso en crisis la relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal fue una violación de la ley por parte de Javier Corral y de los presidentes municipales de Delicias, de Camargo, de León, de la Cruz, de Jurines. Y violentaron la ley. Entonces, tienen que recomponer, tienen que dar muestras. Yo digo como diputado federal, sí, porque ya no soy funcionario federal, pero sí tengo la vocería de una parte del pueblo chihuahuense para poder expresar lo que mucha gente opina. Y pues, ¿cómo nos vamos a sentar en una mesa donde el interlocutor rompe la ley y además agreden? Es parte de la agitación para que se agreda físicamente a la Guardia Nacional. Pues por eso dice Ricardo Mejía que no le tienen confianza. ¿Cómo le vamos a tener confianza si los miembros del gabinete de Javier Corral estaban agitando a la gente para que quemaran los vehículos de bienestar y los vehículos de la Comisión Federal de Electricidad? Diputado, entonces con eso nos quieres decir que no vuelven a sentarse en la mesa de seguridad para la construcción de la paz. No depende. O sea, no hay una relación cordial como para sentarse y trabajar juntos, sino solamente verlo. No, en este momento no, porque el gobernador Javier Corral insiste en romper la ley, insiste en lo mismo. A ver. Pero finalmente somos mexicanos todos, ¿no? Debemos de recibir un trato digno y entre mejor estén nuestras autoridades, mejor servicios tendremos y mayor seguridad podremos obtener si se ponen de acuerdo. Desde luego. A ver, yo no estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo en que se coordinen y que se sienten en la misma mesa, no, pues yo fui el promotor de eso. Ahí me tocó convocar a la primera reunión de la mesa coordinadora de la construcción de la paz. Incluso el plan original de construcción de la paz era que en esta mesa el secretario técnico era el delegado de Programas para el Desarrollo y quien convocaba las reuniones y quien llevaba la mesa. El gobernador Corral nunca estuvo de acuerdo con eso. O sea, es una mesa federal y el representante federal convocada no estuvo de acuerdo, se juntó con otros gobernadores y el presidente los escuchó y estuvo de acuerdo en modificar el formato de la mesa
de tal suerte que, bueno, el delegado, el representante del presidente, era un integrante más, y el que llevaba la reunión era el gobernador. En eso estuvimos totalmente de acuerdo. Sin embargo, dentro de la mesa, cuando estaba el tema más sensible de este año en el estado de Chihuahua, que fue el tema del agua, el gobernador Corral pues decía una cosa en la mesa, pero cuando se iba con sus funcionarios estatales hacía otra. O sea, mi querido Jesús Guillermo, bueno, no quiero señalar al gobierno federal, pues sí fue muy evidente que quien expulsó de la mesa al representante del presidente fue el gobernador Corral. Bueno, viendo un poquito hacia el futuro, diputado, porque se nos agota el tiempo, fíjate que platicamos contigo, se nos va muy rápido el tiempo y se nos quedan muchos temas. Tendremos que buscar otro espacio en tu agenda. En resumen, mira, en resumen la pregunta, esperemos que se sienten, eso es lo que queremos todos los chihuahuenses, que verdaderamente se coordinen, que haya ayuda mutua, esperemos que haya una recomposición de la manera de pensar y de actuar del gobernador Corral y de su gabinete para que eso suceda. Bueno, y la última, rapidito, ¿crees que haya publicaciones de tu libro en físico para echarle una revisada o solamente la edición digital? Yo les voy a llevar algunos ejemplares, una vez que ya estén disponibles los impresos. Si cuente con ellos, y vamos a decirles también dónde van a estar a la venta. Fíjate que yo soy de los tradicionales, me gusta todavía más leer en el libro de papelito y todo. Y leer el periódico, ¿no? Agarrar el periódico. Sí, cómo no. O leerlo. Con un cafecito en la mano. Claro. Porque a veces en lo digital, pues sí lees los periódicos digitales y todo, pero como una lectura de mayor profundidad, sí se antoja tener el ejemplar en las manos. Claro que sí. Por ahí te los hago llegar. Órale. Oye, pues con mucho gusto. Buscamos más espacio en tu agenda porque se nos quedan muchos temas. Y luego mis compañeros van a decir que no les di chance de hablar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Juan Carlos Loera.